Hola a todos, soy Oswald Quiglokendero, y esta vez vuelvo con un nuevo video para la Copa Mundial del Locuendo, el Ocaso de la Gloria, y esta vez vamos a hacer un listado de un tema bastante complicado, pero ¿cuál es ese tema? Bueno, son los genocidios. Todo el mundo sabe perfectamente sobre lo que ocurre en estos nefastos eventos en la historia, pero también sabemos que en la historia de la humanidad, hubo mucha sangre y que ningún pueblo fue santo, y por eso en este video voy a presentar a 5 genocidios no muy conocidos, o que sí son conocidos pero que no se les ha dado cierta importancia. Sin más rodeo, que empiece el video. Antes de empezar hay que saber qué es para empezar un genocidio, y claramente nos referimos a un acto hecho para destruir en su totalidad o gradualmente a un grupo racial, étnico, religioso, a todo un país, y incluso a personas por su condición sexual, por alguna discapacidad o enfermedad. Estos hechos se hacen vía matanzas, controles violentos de población, y la gradual y lenta exterminación en campos de concentración y de trabajos forzados, o en pocas palabras, según la Real Academia Española, exterminio o eliminación sistemática de un grupo. Los siguientes 5 ejemplos tienen mucho de lo que menciono aquí, pero con diferencias en cómo se ejecutaron. Los Balcanes siempre fueron una zona difícil que ha estado llena de guerras, conflictos y intrigas, y durante la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. Cuando Hitler invadió Yugoslavia y montó el Estado independiente de Croacia, decidió darle el poder a una organización llamada Movimiento Revolucionario Croata, o también conocidos como Ustachas, que entre muchos pares de comillas comulgaban con las ideas nazis. Grave error. Desde sus tiempos de grupo terrorista su plataforma era simple: abogaban por la exterminación y naturalización de serbios y romaníes. Ya en el gobierno, por órdenes directas de su líder Ante Pavelić, empezaron con uno de los regímenes más violentos de la historia. Los Ustachas no tuvieron piedad con nadie. En un principio apoyados por la Iglesia Católica y por las fuerzas del Eje, Pavelić y sus hombres promulgaron distintas leyes para la limpieza de un país donde los croatas eran minoría, y si esto fue legal, desde junio de 1941 se comenzó con la persecución a las principales minorías de la nueva nación. En un período de 2 años se construyeron 26 campos de concentración, siendo el de Jasenovac el más infame, debido a que ahí se torturaban a niños y a jóvenes, donde muchos murieron ahogados en los ríos que cruzaban la zona, quemados, violados y masacrados. La persecución contra los serbios y contra los ortodoxos fue casi total, y al mismo tiempo fue ambiguo, desigual, desorganizado y bastante improvisado. Además del uso de campos de concentración, los Ustachas también destruían pueblos enteros y mataban a toda aquella persona que formara parte de 3 minorías perseguidas. En enumerar todo lo que hicieron estos enfermos me tardaría toda la vida, pero medio de torturas, cuchillazos, asesinato de ancianas y niños, conversiones forzosas y destrucción de pueblos enteros, los Ustachas asesinaron más de 300.000 personas, y algunos dicen que fueron aún debido a que con la invasión soviética de país aumentó la represión incluso con los propios croatas. Más bien, estos nunca apoyaron realmente al gobierno terrorista. Lo peor de todo es que muchos de los jerarcas Ustachas murieron cómodamente en el exilio. ¿Alguna vez ha oído escuchar a alguien decir de que los países latinoamericanos estarían mucho mejor si hubieran sido colonizados por otra potencia que no sea España? Pues creo que esto hará cambiar de opinión a más de uno. África, recordemos que fue colonizada en su mayoría por británicos, franceses, y antes de la Primera Guerra Mundial por alemanes, principalmente en lo que hoy conocemos como Namibia. En ese entonces los pueblos que vivían o se convirtieron en vasallos de los alemanes, o pueblos rebeldes que buscan defender sus tribus. Los Herero y a su vez los Namaqua buscaban defender su modo de vida originario y sus tierras de pastar y ganado, ahora en control de los alemanes. Los Hereros se levantaron en armas contra los alemanes en la batalla de Waterberg, pero perdieron, y a su vez lo perdieron todo. Estos fueron expulsados de sus tierras y enviados a morir de inanición en los desiertos del oeste del país, y las autoridades alemanas dejaron bien en claro que si volvían los iban a cagar a tiros, y no solo eso, sino de contaminaron las pocas tierras y agua que encontraron. Muy pocos pudieron sobrevivir. Con los Namaqua hicieron exactamente lo mismo, y para colmo decidieron hacer lo que quisieron con los sobrevivientes, sobre todo en experimentos humanos donde se buscaba a toda costa hacer ver a la raza blanca como la raza superior, o asignados en campos de concentraciones. Es considerado como el primer genocidio del siglo XX.
Los primeros años de la Rusia comunista y la Unión Soviética fueron bastante confusos, una de las constantes era mantener el control de todo el territorio. Rusia siempre tuvo una relación convulsa con Ucrania, y durante estos días no fue la excepción, incluso bajo control soviético se busca el control de la región. Stalin en sus planes de 5 años tenía un plan para tener a dicho lugar en control. Stalin ordenó dos cosas que cambiarían el rumbo de la Ucrania de aquel entonces, la exportación y tributos a Rusia por medio de alimentos y la colectivización de la tierra. Lo de la colectivización de la tierra es algo común en los sistemas comunistas, pero lo otro fue el problema. Aún así, antes de la hambruna a los granjeros se los torturó debido a que estos se resistían a la forzada colectivización. Una de las causas de la hambruna fue que en las ciudades el comercio de productos alimenticios fue reducido y además se militarizaron las fronteras de Ucrania. Ya sin los productores tradicionales y los malos tratos de parte del gobierno estalinista empezaron los problemas. La destrucción del campo ucraniano solo fue lo primero de muchas cosas. A pesar de la destrucción del campo, Stalin era exigente y pedía que las pocas cosechas fueran enviadas a Rusia. Para colmo, algunas de estas eran exportadas a países capitalistas. Podríamos decir que como tal no fue un genocidio, pero sí tiene todos los componentes de uno. A diferencia del caso anterior, este sí podría ser considerado como genocidio ya de verdad. Enumerar los crímenes de Inglaterra contra sus vecinos de Irlanda será algo muy largo. Lo que sí sabemos claramente es que los irlandeses sufrieron como nadie durante la dominación inglesa. Durante más de 500 años fueron víctimas de malos tratos y discriminación religiosa. A su vez se les suprimió gran parte de su cultura, y el idioma original de los irlandeses, que es el gaélico, fue prohibido, y una de las cosas que más consecuencias causó al pueblo de aquel fue la tenencia de la tierra y que consumían. Los irlandeses dependían casi exclusivamente del consumo de papa, debido a que las otras cosechas tenían que ser enviadas al resto del Reino Unido. La hambruna, como muchas, surgió por causas naturales, pero aún así esto no le importó a los colonizadores, tenían que seguir cultivando para los ingleses. Religiosamente también fue un infierno. Los patriarcas anglicanos decían de que la hambruna era un castigo para los irlandeses por el simple hecho de ser católicos, y a su vez los pocos dueños de tierra irlandeses tenían que pagar arrendamiento. 8 barcos diarios iban desde Belfast hasta Inglaterra y Escocia con los alimentos que el pueblo irlandés producía para sus amos. Mientras su pueblo moría de hambre, el resto del país escapó hacia los Estados Unidos o América en general, mientras que más de 1 millón de personas murieron de hambre y de enfermedades relacionadas con los mismos. Y por último, vamos a hablar del más desconocido de estos brutales hechos. Estoy hablando de la masacre de Haití de 1804, que sin duda es la prueba de que los haitianos no son de fiar. Desde la independencia de la antigua colonia francesa, el líder de la nueva nación Choniax Dessalines, que se proclamó como emperador al estilo de Napoleón, decidió de que la minoría blanca que viva en Haití debía ser exterminada por el bien de la seguridad nacional, o mejor dicho, racismo a la inversa. Para empezar, Dessalines ordenó a sus ejércitos a ejecutar a regimientos franceses enteros por vía del ahogamiento forzado, y se asesinaron a más de 800 soldados franceses. Después de eso se corrió un rumor de los blancos del país escaparían del país para convencer a otras potencias para invadir a Haití de nuevo, y a pesar de que Dessalines en un principio aseguró la seguridad de los blancos aquí, ya empezamos con eso de salvaguardar la seguridad nacional. Las fuerzas del ejército haitiano asesinaron a más de 5.000 personas, y a su vez se exterminó gran parte de aquella minoría blanca, y a su vez Dessalines ordenó la ejecución de gente en la parte oriental de la isla, que en ese entonces se volvió parte de Haití también. La forma en las que fueron ejecutados fue mediante la decapitación y la degollación. Con la muerte de Dessalines terminaron las hostilidades.